Pepa, ha sido un placer escucharte. Continuamos con la siguiente conferencia de la tarde. Vamos con David Orden. Vamos a hablar de opiniones y geometría. Catedrático de matemáticas y reconocido divulgador, David Orden presenta Sensograph, un innovador sistema de catas y focus group a partir de variables geométricas muy fácil de implementar. Os dejo con él y que nos cuente qué es Sensograph. Gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias por estar aquí a estas horas escuchando hablar de tecnología y de ciencia. Como decían, yo soy catedrático de matemáticas y si os pregunto qué hace un matemático, probablemente lo primero que penséis sea que fastidiar, porque es de lo que tenemos fama, pero en realidad lo que hacemos los matemáticos es resolver problemas. Durante toda la carrera nos entrenamos para resolver problemas. Y eso es una de las características que hacen que las matemáticas sean tan demandadas hoy en día. ¿Por qué las empresas cada vez contratan más matemáticos, sobre todo las tecnológicas? ¿Por qué las carreras de matemáticas tienen una nota tan alta para entrar a la carrera, una nota de corte tan alta? Pues porque los matemáticos somos entrenados durante todo ese tiempo para resolver problemas. Y resolver problemas es algo que hace falta hoy en día en todos los ámbitos. Las matemáticas tienen además otra ventaja muy interesante, que es que son muy igualitarias. Las matemáticas se pueden hacer exactamente igual en Silicon Valley que en un pueblo perdido de África. Solo hace falta tener el talento, solo hace falta tener las ganas, solo hace falta tener las ideas. Y todo eso hace que sean muy útiles en entornos tecnológicos como este del que estamos hablando. En particular, una de las cosas que necesitamos para poder resolver problemas es organizar bien la información. Y estamos hablando de tecnología y hoy en día vivimos en un mundo en el que estamos rodeados por todas partes de datos. Todas las compañías tienen un montón de datos sobre nosotros, vamos dejando un rastro de datos por cualquier sitio por el que pasamos y los matemáticos estamos muy acostumbrados a tener que organizar bien la información. Y eso es muy importante cuando tienes esa cantidad tan grande de datos. Ser capaz de organizarla. Aquí, por ejemplo, podéis ver una organización de las palabras que aparecieron en los artículos del New York Times durante el año 2009. Es completamente distinto ver esto que ver un montonazo de palabras que os podéis imaginar que eran del orden de millones durante ese año. Los matemáticos organizamos la información para poder resolver problemas. Idea clave. Dentro de esa manera de organizar la información, una de las herramientas más potentes tiene que ver con la geometría, que es en lo que yo trabajo, y son los grafos. Un grafo al final es simplemente hacer conexiones entre puntos, como cuando uníamos los puntos de pequeños para hacer un dibujo, pues muchas veces nos interesa unir puntos para ver más clara la información. Esto, por ejemplo, es una figura que ilustra cómo se siguen en Twitter los políticos de esta legislatura en el momento en el que empezó la legislatura. Y podemos ver claramente un grupo rojo, un grupo azul, un grupo verde, un grupo morado. Podemos ver que en el grupo rojo pues están mucho más densas las conexiones entre ellos. En el grupo morado las conexiones están bastante más dispersas. Podemos ver que hay gente en el grupo morado que están un poquito más alejados del resto del grupo y que están más conectados con otros miembros de otros grupos. Todo eso lo podemos ver de un vistazo simplemente con un grafo, simplemente uniendo puntos mediante líneas, mediante conexiones. Esto resulta muy útil porque muchas veces cuando queremos entender mejor el mundo, que es de lo que estamos hablando hoy, aprender mejor cosas, lo que necesitamos es hacernos esa idea global de cómo son las cosas. Hasta ahora, todo eso se hacía mediante un grupo de expertos. Y precisamente lo que la tecnología nos ha posibilitado es esa puerta
a que no tengan que ser expertos los que decidan sobre las cosas, los que opinen sobre las cosas. Los expertos tienen varias ventajas. Tienen ventajas como, por ejemplo, que nos producen resultados mucho más fiables, que hay unas determinadas normas que nos dicen cómo entrenarlos, por ejemplo, en el caso de alimentos, en una sala de cata, nos dicen cómo tener en cuenta sus opiniones. Para eso hay normas ISO, hay normas UNE, y uno en vez de trabajar con una máquina, trabaja con un grupo de personas y se puede hacer. El problema de eso es que es muy caro entrenar ese grupo de expertos. Normalmente necesitas unas instalaciones muy particulares que cuestan un dinero y eso al final la tecnología ha venido a democratizarlo. La tecnología nos ha permitido que cualquier persona desde cualquier punto del planeta pueda dar su opinión y esa opinión sea tenida en cuenta. Y por eso cada vez más se está trabajando con alternativas que nos permiten tener acceso a la opinión de la gente de una manera mucho más rápida y mucho más sencilla. Una de ellas, por ejemplo, son los focus groups, donde reunimos a gente que da sus opiniones y luego lo contrastamos con las opiniones de otras gentes. Pues a lo mejor si mi empresa tiene una sede aquí, lo contrastamos con las opiniones de otra sede en otro sitio. Pero sobre todo, como decía, la tecnología nos está permitiendo que esto ya no lo hagan unas pocas personas, sino que lo hagan grupos cada vez más numerosos de personas. En particular, el método que nosotros hemos desarrollado se basa en encontrar parecidos y diferencias entre distintos ítems, que pueden ser alimentos, como en el caso de las galletas, pueden ser países europeos, pueden ser partidos políticos, pueden ser equipos de fútbol, puede ser lo que sea, pueden ser conceptos dentro de los contenidos de una asignatura en un colegio, en un instituto, en una universidad. Al final, cualquier cosa que podamos poner en términos de parecido o diferente, podemos estudiarla con este tipo de técnicas. Y la idea es muy sencilla y permite que la utilicen niños desde infantil. Y es, tú tienes que colocar sobre una pantalla, antes se hacía sobre un papel, los ítems que creas que son más parecidos, colocados más cerca. Los que creas que son más diferentes, colocados más lejos. Entonces, esta idea de parecidos cerca, diferentes lejos, es suficientemente sencilla como para que todo el mundo pueda trabajar con ella desde el principio, sin necesidad de entrenamiento ninguno. Entonces, como os digo, en el caso de las galletas, pues uno podría ver, bueno, pues tenemos unas que son con forma rectangular y entonces las ponemos por esa parte. Tenemos otras redondas, pero que no son con chocolate y entonces las ponemos en otro grupo aparte. Tenemos otras más oscuritas que también son redondas y esas quedan cerca de las que también son oscuritas pero rectangulares. Simplemente parecidos cerca, diferentes lejos. Países europeos, pues podemos pensar, España es parecida a Portugal y a Italia, pero no es tan parecida a Alemania, Bélgica y Países Bajos. Y luego podemos tener ahí en la esquina, a su bola, como de costumbre, al Reino Unido y a Irlanda. Todo lo que sea parecidos cerca, diferentes lejos, nos da una información sobre qué opina la gente sobre esos ítems. La gran ventaja que tiene nuestro método respecto de otros es que en un mundo en el que los dispositivos tecnológicos son cada vez más una caja negra que utilizamos pero sin saber lo que están haciendo por debajo, este es un método que es fácil de entender. Los métodos oscuros, que son una caja negra, suelen tener problemas de sesgos. Seguramente habéis visto noticias en las que sistemas de reconocimiento de imágenes pues confundían a gente con cierto tono de piel con animales. ¿Por qué? Pues porque se ha entrenado con unos ciertos sesgos. Y el algoritmo que hay por debajo es tan complejo que no se entiende bien lo que hace y no se pueden evitar esos sesgos. Este método es muy sencillo porque en vez de utilizar estadística y cosas muy complicadas de matemáticas, al final lo que utilizamos son cosas en el plano. Lo primero que hacemos es, si tenemos varias opiniones, en este caso 3, utilizar una técnica geométrica que ya utilizaban los antiguos astrónomos antes de Cristo para formar constelaciones. Entonces decimos, bueno, pues vamos a unir dos puntos.
cuando no haya otro en medio que esté entorpeciendo esa unión. Un poco como pasa en realidad. Yo establezco una relación con alguien si no hay nadie por en medio que me está estorbando esa relación. Pues esa misma idea la utilizamos para formar constelaciones. Esto es una técnica en matemáticas que se utiliza, por ejemplo, para leer los números y las letras de las matrículas. Cuando entramos en un parking y la cámara reconoce nuestra matrícula, o cuando vamos demasiado deprisa y el radar de la autovía reconoce nuestra matrícula, básicamente está utilizando técnicas de este estilo. Y lo siguiente que hacemos es decir, bueno, tenemos unas conexiones que tienen que ser más fuertes y otras conexiones que tienen que ser más débiles. A mí me gusta contar esto pensando en una hoguera de campamento. Todos hemos estado en una hoguera de campamento o en una boda y sabemos que hay relaciones más fuertes y relaciones más débiles. Y entonces, por ejemplo, aquí, pues las uvas moradas tienen una relación muy fuerte con las uvas rojas y van a querer sentarse cerca, van a querer colocarse cerca. Mientras que, por ejemplo, pues la manzana con la cereza pues no tienen una relación tan fuerte porque son muy distintas. Entonces pensad en esa hoguera de campamento en la que al principio los monitores han colocado estas frutas en círculo, todo muy bonito alrededor de la hoguera, pero estas frutas al final tienen unas afinidades entre ellas y si dejamos que esas afinidades se respeten, pues lo que pasa es que acabamos llegando a una posición de equilibrio. Y eso evoluciona y al final de la hoguera del fuego de campamento o al final de la boda, pues pasa lo que pasa siempre, que los que se llevan mejor acaban estando al lado y los que no se llevan tan bien acaban estando separados. Pues básicamente esto mismo es lo que hacemos con nuestro método. ¿Para qué nos sirve esto? Pues hemos hecho muchos estudios, algunos con alimentos. En este, por ejemplo, estudiábamos galletas con pepitas de chocolate de tipo cookie, de marca blanca de distintos supermercados. Y entonces, por ejemplo, llegamos a la conclusión, primero, de que podíamos usar muchos más consumidores de lo que se había utilizado hasta la fecha. Normalmente se utilizaban alrededor de 100, nosotros nos hemos ido a 350. Segundo, pues que, por ejemplo, la galleta de día es muy diferente de la del resto de supermercados, que tenemos otro grupo con Lidl, Aldi, Carrefour y Mercadona, y que luego hay un grupo más en el que, además de las chips Ahoy que habíamos puesto duplicadas a ver si se daba cuenta la gente, y efectivamente son las que se conectan más fuerte, vemos las galletas de otros dos supermercados que hace la misma empresa, en ese caso Galletas Gullón, son las que más se parecen a las chips Ahoy. Entonces, con esta información podemos decir, pues mira, si quieres parecerte a las chips Ahoy, estos supermercados lo están consiguiendo, estos otros no tanto. Esto mismo lo hemos hecho con los países fundadores de la Unión Europea y vemos cosas también interesantes. Además de ver que el Reino Unido e Irlanda están a su aire y muy conectados entre ellos, pues podemos ver, por ejemplo, cosas curiosas como que Francia no parece tan unida a Bélgica o a Luxemburgo como a España o a Italia. Por último, hemos hecho también estudios con denominaciones de origen, tipo marketing. ¿Cómo ve la gente las denominaciones de origen de vino españolas? Pues vemos que hay claramente dos grupos. Por un lado, Madrid, Mancha, Utiel, Requena, que está en Valencia, que probablemente no sean tan conocidas. Por otro lado, las más conocidas, ¿no? Toro y Ribera de Duero con la unión más fuerte, Rioja más parecida a Ribera que a Toro, y después el Priorato pues parecido a Rioja. Este tipo de informaciones las vemos además en tiempo real, de manera instantánea en el momento en el que la última persona le da a enviar a su formulario. Y con esto lo que queremos es poner la inteligencia colectiva, esto que se dice de la opinión de mucha gente junta tiene que acabar llevándonos a algo que realmente sea correcto y que realmente sea valioso, pues esto lo queremos poner al alcance de las pequeñas y medianas empresas. Porque el 97% de las empresas en España son pequeñas y medianas empresas que no pueden tener una consultora detrás, que no pueden tener unos estadísticos detrás, que no pueden tener gente dedicada a analizar la opinión de la gente detrás.
Esto es una herramienta suficientemente sencilla, suficientemente barata, suficientemente fácil de usar como para que las pymes puedan tirar de ella. La quesería de tu pueblo pueda decir, bueno, pues en vez de poner al maestro quesero y a la que está en recepción a catar los quesos, a ver qué tal están, voy a preguntar a la gente. Y puedo preguntar a la gente con una tablet a la puerta de un supermercado. O las marcas pueden preguntar a la gente por internet a ver qué opinión tienen de las marcas. Entonces, con esto, al final, con herramientas geométricas muy sencillas, lo que vamos a conseguir es poner el análisis de opinión al alcance de empresas que hasta ahora no se lo podían permitir. Y ese es nuestro principal objetivo. Con eso termino. Muchas gracias por vuestra atención.